Entonces, a eso sí no se le llama pujos, ni desintería mediana, porque no está saliendo con el estómago, ¿ya? Está saliendo por la parte genital, ¿ya? Por eso es muy importante localización. Entonces, un momentito para hacernos un recorderis de lo que ya hemos hecho. Como digo, el ciclo biológico siempre empieza con una parte externa y una parte interna. ¿Qué pasa en la parte externa? Bueno, están las heces, las basuras, ¿no? Los alimentos contaminados con quistes, ¿no? Las verduras, las frutas, los alimentos contaminados. Cuando estos alimentos ingiere la persona o el animal, vía oral, lógicamente, a través del agua, ¿no? O a través de la fruta, de la lechuga, las ensaladas, etcétera. Entonces, ingresa. Una vez que ingresa, ¿qué es lo que va a pasar? Lógicamente que van a ingresar los quistes. Esos quistes, cuando llega ya al intestino, al estómago, los ácidos del estómago lo van a desdoblar, es decir, se va a salir la parte externa del quiste y van a eliminarse los trofozoitos, ¿no? Esos trofozoitos se van a ir, cada uno va a ir a introducirse en el lugar del lugar, la célula blanco, la zona de localización de acuerdo a la especie. El Balantidium en un lugar, la entamoeba en otro lugar, la iodamoeba en otro lugar, etc. Entonces, para eso es localización. En el lugar donde se asienta va a producir, se va a dividir, va a producir la división y va a atacar ese lugar. Entonces, va a tratar de alimentarse de ese lugar donde se encuentra. Y al tratar de alimentarse va a sacar sangre. Entonces, cuando el individuo va a empezar ya, va a estar eliminando como el mecanismo de defensa del organismo, escuchen bien, es el peristantismo. A nivel del intestino es el peristaltismo. ¿Y qué es el peristaltismo? El peristaltismo es que mueven los intestinos de la parte anterior hasta la parte exterior. ¿Para qué? Con la finalidad de eliminarlo. Y a su vez el incremento de moco. ¿Para qué? Para que se resbale la gente y siga logre eliminar. Pero cuando este agente es patógeno, se introduce en la célula, en el epitelio, y ya no lo puede, el moco ya no lo puede eliminar, entonces al contrario, va a empezar a eliminar sangre. Entonces, el mecanismo de defensa del intestino es a través del peristaltismo, ¿ya? Que hace el intestino. Entonces, se multiplica, entonces llega a afectar todo lo que es la parte del organismo. ¿Por qué? Porque estos parásitos, algunos, en este caso entamoeba histolítica, vía portal, vía hepática, va a ir al corazón, el corazón al pulmón, y en el pulmón, ¿qué es lo que va a producir? Va a producir amebiasis pulmonar, es decir, va a producir los tumores, focos purulentos en el pulmón. Luego se va al vaso y va a producir amebiasis hepática, esplénica. Luego de ahí, a nivel de hígado, amebiasis hepática. Luego de ahí se va al riñón renal. Luego se va al cerebro y etcétera. ¿Por qué? Porque va vía sangre. En eso consiste la fisiopatología del parásito. Todos los parásitos tienen una forma de ingresar y una forma de atacar. ¿Y en dónde? En el lugar donde se localiza. Por eso es bueno saber dónde se localiza en el intestino delgado. ¿Qué parte? Duodeno y yeyuno. Ya, ahí, ¿qué cosa hay? Absorción. ¿Y qué va a afectar? Los epitelios, ¿no? Si la persona tiene un sistema inmune deficiente o inmaduro, deficiente cuando tienen las personas con VIH, inmaduro aquellos que no han logrado su desarrollo, por ejemplo, los niños, los lactantes, les afecta grandemente y los niños pueden morir en el transcurso de una semana, hablando de entamoeba histolítica. En el caso de los humanos, 15 días, y si su sistema inmune está deficiente, muere también en el transcurso de 15 días, a pesar de los tratamientos. Lógicamente tiene que estar internado, ¿no? Pero todo depende de la edad y de su sistema inmune. Ojo, cuando se habla de patología, se habla eso. ¿Para qué es importante saber la edad? ¿Para qué es importante el parásito?
para conocer al parásito, para qué es importante la localización, para qué es importante su sistema de alimentación y también la edad del individuo. ¿Para qué? Para poder hacer el debido tratamiento, porque así no, la medicina del adulto no es la misma, la dosis sobre todo no es la misma de los niños, ¿ya? Entonces, existe para que, a eso que les estaba mencionando, existen factores de virulencia. Entonces, por ejemplo, algunos se adhieren a nivel de la mucosa, como les decía, a través de unas proteínas que se llaman las lectinas. Estas proteínas hacen que tiene el parásito, ¿no? Hace que se adhiere en el caso de aquellos que se asientan en el colon. Entonces se adhieren ahí en la mucosa intestinal y producen lesión, destrucción de esa mucosa. Y al producir eso, entonces ya, ya no va a haber, en este caso a nivel de colon, se van a absorber los electrolitos. Entonces ya el individuo no va a poder contener, va a estar eliminando líquido y se va a deshidratar, ¿no? Entonces, ¿por qué conocer esto? Si sabemos que el parásito está produciendo lesión a nivel intestinal, a nivel digestivo, entonces, o no tolera nada a nivel del estómago, entonces para eso se recurre a darle o aplicarle lo que es los electrolitos vía sistémica, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay para compensar lo que está eliminando vía digestiva, ¿no? Entonces, la otra parte importante es la capacidad endocítica. ¿Por qué? Porque estos se introducen dentro del intestino. El factor de pirulencia es que el parásito tiene unas proteínas que se llaman las lectinas, ¿no? ¿Para qué? Para adherirse a nivel del colon en este caso. Y otro es la capacidad endocítica, la capacidad de englobar y de comerse a todo el material que se encuentra en el medio. Y la otra actividad es la citolítica, es decir, que destruye el epitelio intestinal, rompe el epitelio intestinal, ¿no? Entonces, eso lo hace ¿quién? A través de dos proteínas, las proteínas lectinas y las las proteasas. Entonces, son dos formas de actividad citolítica que tienen estos protozoarios y que dan lugar a que esto se encuentre dentro del intestino y que no pueda ser eliminada solamente los antibióticos. Para eso se dan los antiprotozoo. Ojo, para hacer el tratamiento también no se puede dar así por darse, sino se hace el análisis y se hace el tratamiento específico para el agente que estamos encontrando, ¿ya? Si vemos que es entamoeba histolítica, para entamoeba histolítica, ¿ya? Seguimos. El cuadro clínico, o sea, ¿cómo es el proceso de la enfermedad, por ejemplo? Como le decía, algunas entamoebas, por ejemplo, que es normal, son comunes, no causan problemas, tenemos la entamoeba dispar, ¿no? Y el individuo solamente tiene un pequeño dolor de estómago y pasa, la infección es casi asintomática, ¿no? En el cambio, en el caso de la amebiasis intestinal, cuando su afección es a nivel del colon, sobre todo el ascendente, el ciego, el recto, en fin, va a producir la desintería mediana, ¿no? Y como ya les decía, lo va a destruir porque va a haber destrucción del epitelio, ¿no? Es muy, sobre todo aquellos con problemas de inmunodeficiencia.